Bienvenidos familia, este es su canal Catholic Ministry, aquí su servidor Edwin Molina y hoy vamos a estar profundizando en la lectura del Evangelio del segundo domingo de Adviento y esta reflexión por parte de Alfonso María Ligorio es llamada La belleza del sufrimiento. Pero antes de entrar a la profundidad de esta reflexión hermosísima, que le aseguro que si se quedan hasta el final del video, entenderán la profundidad de la belleza del sufrimiento y cómo podemos nosotros sobrellevarlo también. Entonces empecemos leyendo el Evangelio. Evangelio Mateo capítulo 11, versículos 2 al 10. En aquel tiempo, al oír Juan desde la cárcel las obras de Cristo, envió a 2 de sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Y respondiendo Jesús les dijo: id y contad a Juan lo que habéis oído y visto. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el evangelio. Y bienaventurado el que no sea escandalizado en mí. Y luego que se fueron estos, comenzó Jesús a hablar de Juan al pueblo. ¿Qué salisteis al ver al desierto? ¿Una caña movida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre vestido con ropas delicadas? Cierto, lo que visten finos vestidos está en casas de reyes. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Ciertamente lo es, y aún más que un profeta, porque este es de quien está escrito: He aquí que yo envío mi ángel ante tu faz, que preparará tu camino ante ti. Así culmina, familia, el Evangelio. Y San Alfonso María Ligorio hace tremenda reflexión, la cual tú y yo hoy vamos a desmenuzar y a saborear, porque él lo dice muy claro. En las tribulaciones Dios enriquece a sus almas amadas con las mayores gracias. He aquí San Juan en sus cadenas llega al conocimiento de las obras de Jesucristo, cuando Juan había oído en prisión las obras de Cristo. Así que dice en el Evangelio, De hecho, las ventajas de las tribulaciones son grandes. El Señor nos las envía porque desea no nos desea nuestra desgracia, sino porque desea nuestro bienestar. Por lo tanto, familia, cuando vengan sobre nosotros, debemos abrazarla con acción de gracia y no solo debemos y solamente debemos resignarnos a la voluntad divina, sino que también debemos regocijarnos de que Dios nos trate como trató a su Hijo Jesucristo, cuya vida en esa tierra siempre estuvo llena de tribulación. Ahora mostraré en el primer punto las ventajas que derivamos de las tribulaciones y en el segundo punto señalaré la manera que deberíamos soportarlas. El primer punto, familia, sobre las grandes ventajas que derivan de las tribulaciones. Algo que muchas veces nosotros no prestamos atención. A veces nos quedamos así como que, ¿por qué Dios me permite esto? Aquellos que viven en prosperidad y no tienen experiencia de adversidad, no saben nada del estado de sus almas. Eso es algo bien triste. En el primer lugar, la tribulación abre los ojos que la prosperidad había mantenido cerrados. San Pablo permaneció ciego después de que Jesucristo se le apareciera. Pónganse a pensar. Y durante su ceguera percibió los errores que había vivido, que había hecho, persiguiendo a la iglesia de Cristo. Durante su encarcelamiento en Babilonia, el rey Manases recurrió a Dios. Estaba convencido de la malicia de sus pecados e hizo penitencia por ellos. Y después de eso estaba angustiado, oró al Señor su Dios e hizo penitencia extraordinariamente ante el Dios de sus padres. Así que podemos entender, familia, lo importante que es las tribulaciones, porque nos ayuda a mirar a Dios, a volver a Él. La tribulación quita de nuestros corazones todo afecto a las cosas terrenales. Muy importante porque estamos muy apegados a las cosas del mundo y necesitamos despegarnos de ellos, solamente pegarnos a Dios. Dios nos trata de una manera similar
para separar los bienes temporales, los mezcla con todos, para que al saborear su amargura podamos concebir un disgusto por ello y nos impulsa a colocar nuestras acciones sobre las cosas del cielo, pensar sobre las cosas del cielo, meditar sobre las cosas del cielo, no estar apegado a lo terrenal. Dice San Agustín, Dios mezcla la amargura con los placeres terrenales para que busquemos otra felicidad cuya dulzura no engañe, porque sabemos muy bien, familia, que esa dulzura que nos ofrece el mundo es una dulzura que engaña y nos tuerce y nos lleva hacia la oscuridad. En tercer lugar, los que viven en la prosperidad son molestados por muchas tentaciones de orgullo, vanagloria y deseos de adquirir mayor riqueza, mayores honores y mayores placeres. Esto es una realidad. Las tribulaciones nos liberan de esas tentaciones y nos hacen humildes y contentos en el estado que el Señor nos coloca. Por lo tanto, el apóstol dice, somos castigados por el Señor para que no podamos ser condenados en este mundo. Lo podemos ver en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 32. Familia, por las tribulaciones podemos expiar los pecados que hemos cometido. Pensemos, reducimos el tiempo que podemos pasar en el purgatorio. Mucho mejor que con obras voluntarias de penitencia. Ten la seguridad, dice San Agustín, que Dios es un médico y que en la tribulación es una medicina saludable. ¡Oh! ¡Qué gran es la eficacia de la tribulación en la curación de las heridas causadas por nuestros pecados! Porque cada pecado, familia, crea una herida más y una mancha en nuestras almas. Por lo tanto, el mismo santo reprende al pecador que se queja de Dios por enviarle tribulaciones. ¿Por qué uno se queja? ¿De qué te quejas? Lo que sufres es un remedio, no es un castigo. Y a veces eso es tan difícil de comprender. Job, conocemos a Job de la Biblia, llamó felices a aquellos a quienes Dios corrige por tribulaciones, porque los cura con la misma mano que los golpea y los hiere. Dice Job, bendito sea el hombre a quien Dios corrige, porque él hiere y cura, él golpea y su mano sanará. Job, capítulo 5, versículo 17. Importante, familia, a convencernos de que solo Dios es capaz y dispuesto a lidiarnos de nuestras miserias. Las tribulaciones nos recuerdan a Él, nos obligan a recurrir a su misericordia, a mirar, a voltear nuestra mirada hacia Él, a fijarnos en Él y no estar perdido en este mundo de tribulación, pensando en la miseria nuestra y que no nos ayuda a pensar en Él. El Señor dijo, venid a mí todos ustedes que trabajan y están agobiados y yo os haré descansar. Mateo 11:28. La tribulación en familia nos permite adquirir grandes méritos ante Dios, dándonos oportunidades de ejercer las virtudes de humildad, la paciencia y la resignación a la voluntad divina. Y como a mí me encanta llamarle, la uniformidad de mi voluntad con la voluntad de Dios. El venerable San Juan de Ávila solía decir que un solo bendito sea Dios en la adversidad vale más que 1000 actos de acción de gracias en la prosperidad. Los insultos de los hombres eran los grandes objetos de los deseos de los santos, que buscaban ser despreciados por el amor de Jesucristo y así ser hechos como para Él. Pónganse a pensar, ¿acaso nosotros nos regocijamos cada vez que nos insultan por el nombre de Jesús? ¿Qué tan grande es el mérito obtenido al soportar el inconveniente de la pobreza? Dios mío y mi todo, dice San Francisco de Asís, al expresar este sentimiento, porque disfrutó más verdaderas riquezas que todos los príncipes de la tierra. Acordémonos que él dejó su vida de riqueza a la pobreza total. ¿Cómo de verdad tiene? Santa Teresa dijo, cuando menos tengamos aquí, más disfrutaremos en el futuro, más disfrutaremos en la gloria de Dios. Oh, qué feliz es el hombre que puede decir desde su corazón, mi Jesús, solo tú eres suficiente para mí. Sí, dice San Crisóstomo, te estimas infeliz porque eres pobre. De hecho, eres miserable y mereces lágrimas, no porque seas pobre, sino porque siendo pobre, no abrazas tu pobreza y te estimas feliz. ¡Wow! ¿Cuántas veces nosotros cuando estamos pasando por situaciones de miseria económica nos sentimos derrotados,
como que esa es la felicidad eterna. Al soportar pacientemente los dolores de la enfermedad, se completa una gran y quizás la mayor parte de la corona que se prepara para nosotros en el cielo. Los enfermos a veces se quejan de que en la enfermedad no pueden hacer nada, pero se equivocan, porque en sus enfermedades pueden hacer todas las cosas aceptando sus sufrimientos con paz y resignación. La cruz de Cristo, dice San Crisóstomo, es la clave del paraíso. A mí me encanta decir que sin el camino hacia el Calvario no llegaremos a la gloria. Es necesario el sufrimiento para llegar a la gloria. Y San Francisco de Sales solía decir, sufrir constantemente por Jesús es la ciencia de los santos. Así pronto nos convertiremos en santos. Es por los sufrimientos que Dios prueba a sus siervos y los encuentra dignos de sí mismo. Por lo tanto, Jesucristo dijo una vez a Santa Teresa, ten la seguridad de que las almas más queridas para mi Padre son las que sufren las mayores aflicciones. Y uno podrá decir, ¡qué locura! ¿Cómo tú te atreves a decir que Dios me está amando tanto que permite que yo sufra tanto? ¡Wow! No es eso una dicotomía, familia, es una realidad. Para las almas santas, las aflicciones más severas son las tentaciones por las que el diablo los impulsa a ofender a Dios. Pero los que soportan estas tentaciones con paciencia y los destierran recurriendo a Dios en ser de ayuda, adquirirán un gran mérito. Son bendecidos porque según el apóstol, nuestras tribulaciones son momentáneas y lo son y lo sabemos y muy ligeras, comparadas con la grandeza de la gloria que obtendrán para con nosotros con la eternidad en el cielo. Es una realidad, familia. Esto es temporal, esto es momentáneo, porque esa gloriosa esperanza en el cielo es para toda la vida. Es necesario entonces, dice San Crisóstomo, para soportar tribulaciones en paz, porque si la aceptas con resignación, obtendrás gran mérito. Pero si se te sometes a ellas con renuncia y aumentarás un lugar de disminuir tu miseria. Cuando nosotros entramos a la situación de tribulaciones, de sufrimiento, así con malas estimas y que ¿por qué tú permites eso? Más aumentará. La paciencia es necesaria para ti, para que haciendo la voluntad de Dios puedas recibir las promesas. Eso podemos leer en Hebreo capítulo 10, versículo 36. Dice San Agustín, familia, Dios se enfada cuando no flagela al pecador. ¡Wow! Cuando vemos a un pecador en la tribulación en esta vida, podemos inferir que Dios desea tener misericordia de él en la próxima y que cambia el castigo eterno por el castigo temporal. Yo quisiera eso, no sé tú, pero miserable el pecador a quien el Señor no castiga en esta vida. Para aquellos a quienes no castiga aquí, atesorará su ira y para aquellos reservará el castigo eterno. Yo no quiero eso, no sé ustedes. El hombre a quien el Señor aflige en esta vida tiene una prueba segura de que es querido por Dios. Y dijo el ángel a Tobías, el ángel de Dios a Tobías, porque eras aceptable para Dios, era necesario que la tentación te probara. Lo pueden leer en el libro de Tobías, capítulo 12, versículo 13. De ahí mismo, San Jacobo proclama, bienaventurado al hombre afligido, porque después de haber sido probado por la tribulación, recibirá la corona de la vida eterna. El que desea compartir la gloria de los santos debe sufrir en esta vida como han sufrido los santos. Y yo no sé ustedes, familia, pero yo quiero ser santo. Y si es necesario para mí, como lo estamos comprendiendo a través de esta meditación, de sufrir para llegar a la santidad, bendito sea Dios. Ninguno de los santos han sido estimados o tratados bien por el mundo. Todos ellos han sido despreciados y perseguidos. En ellos se ha verificado la palabra del apóstol, que dice en la segunda carta de Timoteo, todo el que viva piadosamente en Cristo Jesús sufrirá persecución. Y de ahí dice San Agustín, que aquellos que no están dispuestos a sufrir persecuciones, aún han comenzado a ser cristianos. ¿Acaso usted está en ese lugar? Tenemos que internalizar eso y pensar, ¿tengo yo miedo de ser perseguido?
Cuando estemos en tribulación, satisfagamos el consuelo de saber que el Señor está cerca de nosotros y en nuestra compañía. Y aquí venimos, señores, a comprender el segundo punto de cómo debemos sobrellevar las tribulaciones. Porque es muy importante. Una cosa es sí, lo recibimos, pero cómo nosotros debemos llevar esa tribulación en nuestra vida. El que sufre tribulaciones en este mundo debe sufrir en primer lugar, abandonar el pecado y esforzarse por recuperar la gracia de Dios. Porque mientras permanezca en pecado, el mérito de todos sus sufrimientos se pierde. Sí, dice San Pablo, debería entregar mi cuerpo a ser quemado y no tener caridad. No me beneficie nada. Si no tenemos caridad en el sufrimiento, de nada vale el sufrimiento, familia. Lo tendremos por hecho y no será beneficio para nuestras almas. Si sufrieras todos los tormentos de los mártires o fueras quemado vivo y no estuvieras en la gracia de Dios, no te beneficiaría de nada. Pero para aquellos que pudieran sufrir con Dios y con resignación por el amor de Dios, todas sus tribulaciones serán una fuente de consuelo y felicidad. Tu dolor se convertirá en alegría. Podemos leerlo en Juan capítulo 26, versículo 20. Por lo tanto, familia, después de haber sido insultados y golpeados por los judíos, los apóstoles partieron del concilio llenos de alegría porque habían sido maltratados por el amor de Jesucristo. Y dice así el versículo como tal. Mas ellos salieron gozosos de la presencia del Sinedrio, porque habían sido hallados dignos de sufrir desprecio por el nombre de Jesús. Hechos capítulo 5, versículo 41. Por lo tanto, cuando Dios nos visita con cualquier tribulación, debemos decir a Jesucristo, mas Jesús le dijo a Pedro, vuelve la espada a la vaina, que pusiera la espada, ¿se acuerdan? Cuando quería cortarle la oreja. ¿No he de beber el cáliz que me ha enviado mi Padre? O sea, nosotros debemos hacer como Jesús, aceptar el cáliz de sufrimiento que nos envía el Padre. Es necesario saber que toda tribulación, aunque puede venir de los hombres, nos la envía Dios. Sí, familia, y no hay que escandalizarse por eso. Cuando estamos rodeados por todos lados de tribulaciones, no sabemos qué hacer. Nosotros debemos recurrir a Dios porque solo Él puede consolarnos. Nosotros deberíamos volver a Dios y orarle y nunca dejar de rezar hasta que nos escuche. Hasta que Él nos escuche, familia, no podemos cesar nuestra oración. Como los ojos de la criada están en la mano de su amante, así nuestros ojos al Señor nuestro Dios hasta que tenga misericordia de nosotros. En los salmos podemos leer eso, familia. Salmo creo que 112. Debemos mantener nuestros ojos continuamente en alto a Dios y debemos continuar implorando su ayuda hasta que se conmueva la compasión por nuestras miserias. No podemos, familia, cesar de orar a Dios. Debe tener una gran confianza en el corazón de Jesucristo y no debe limitar a ciertas personas que instantáneamente pierden el coraje porque no sienten que son escuchadas tan pronto comienzan a orar. Familia, hay que tener paciencia en el momento de nuestras tribulaciones y nunca cesar de orar. Y no va a parar de repetir eso porque es importante. A ellos se le pueden aplicar las palabras del Salvador de San Pedro. Oh tú de poca fe, ¿por qué dudaste? Grábense eso. Oh tú hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Grábense eso, familia, en su mente. Cuando los favores que pedimos son espirituales o pueden ser beneficiosos para nuestras almas, debemos estar seguros de ser escuchados. Siempre que perseveremos en la oración y no perdemos la confianza. Dice en Marcos, toda la cosa, todo lo pedís cuando oréis, creeréis y recibiréis y vendrá a ti. Marcos 11:24. En las tribulaciones entonces, nunca debemos de dejar de esperar con confianza que la misericordia divina nos consuele. Y si nuestras aflicciones continúan, debemos decir como Jacob,
Aunque me mate, confiaré en él. Wow. Aunque me mate, confiaré en él. Las almas de poca fe, en lugar de volverse a Dios en sus tribulaciones, recurren a los medios humanos y así provocan la ira de Dios y permanecen en sus miserias. Cuando decimos las cosas humanas, familia, estamos hablando de las cosas del mundo, fuera de Dios. Decimos, no quiero hablar contigo, Dios. Quiero buscar mi propia forma de sanarme, mi propia forma de salir de esta miseria. En otro lugar, el Señor dice, me he convertido en un desierto para Israel o una tierra que se hace tarde. ¿Por qué entonces mi pueblo ha dicho, nos rebelamos, no vendremos a ti? Wow, esto lo podemos leer en Jeremías. Dios se queja y dice, porque hijos míos, decís que ya no tendréis recurso en mí. Me estoy convirtiendo en una tierra estéril que no da fruto o lo da demasiado tarde. Por esta razón que me ha olvidado durante tanto tiempo. Con esas palabras nos manifiesta su deseo de que lo oremos para que pueda darnos sus gracias y que también nos hace entender que cuando le oramos no es lento, sino que instantáneamente comienza a ayudarnos, aunque nosotros no lo veamos así en la inmediatez. Cuando recemos por favores temporales, dice San Bernardo, Dios dará lo que pedimos o algo más útil. Él nos concederá la gracia que deseamos, siempre que sea rentable para nuestras almas. O nos dará una gracia más útil, como la gracia de resignarnos a la voluntad divina. Como me encanta decir, unificar nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Y de sufrir con paciencia nuestras tribulaciones, que merecen un gran aumento de gloria en el cielo. Para este domingo, familia, y esta semana, continuamos haciendo un acto de dolor y enmienda y una oración de corazón a Jesús y María. Familia, es importante entender que el sufrimiento, como me encanta a mí describirlo, es como un beso de Jesús en nuestra mejilla. Es un aumento de amor en nuestras almas. Usted y yo sabemos que no conocemos grandes santos que no sufrieron bastantes enfermedades físicas o también espiritual, como un desierto espiritual que no sentían a Dios por años, como Santa Teresa de Calcuta, como Padre Pío, mucho sufrimiento terrenal por cómo lo maltrataban y también golpeado físicamente por Satanás. Todos esos sufrimientos el Señor Dios se lo permitía para que su mérito en la gloria del cielo sea aún mayor. Pero en este caso podemos entender que Padre Pío pudo pues tomar provecho de esta oportunidad que Dios le daba, porque él se resignaba a la voluntad divina a recibir estos sufrimientos con gratitud y con amor, y no los rechazaba con desprecio y con dejar de mirar a Dios, sino que entre más sufría, más se fijaba en la mirada de Dios. Wow, familia. Es ahí que debe ser nuestra esperanza. Es allí a donde debe llegar nuestros corazones, a tener un corazón resignado delante de la voluntad de Dios. Y que cuando llegue esas miserias, nosotros no nos olvidemos de Dios, sino que corramos hacia Él para obtener su consolación y su misericordia. Familia, hasta aquí el video de hoy. Por favor, no se olvide de rezar el Santo Rosario. Disfrutemos y vivamos este Adviento como si fuera el último, porque no sabemos cuando Dios nos llame a la otra parte de nuestras vidas, que es la eternidad. Así que por favor, oren por mí, yo oraré por ustedes. Compartan este video, denle me gusta por favor y comenten aquí debajo qué le hace esto meditar a ustedes, para que este video por favor pueda llegar a miles de personas. Y muchas personas que allá afuera sufren y no comprenden que es un beso de Cristo, un gesto de amor el sufrimiento, pues tengan esperanza en Cristo Jesús. Nos vemos en la próxima. Bendiciones. Chao, chao.